Hola, buenos días. Vamos allá con la corrección del simulacro, la corrección del examen del sábado pasado. Bueno, para los que no me conozcan, hay bastante gente hoy, una clase en abierto. Yo me llamo Óscar, ¿vale? Soy el profesor de informática de IADEC, oposiciones.com. Nada, para los que están por aquí que ya me conocen, va a ser una clase exactamente igual que las otras, más son 30 preguntas. Además, así que es como cualquier simulacro de los que ya hemos corregido hasta la fecha, lo que yo siempre, bueno, le dedico unas 2 horas y pico, casi 3 horas a cada simulacro. Hoy no será tanto, ni muchísimo menos, porque si no nos dan las uvas aquí. Nada, un poquito vamos a corregir las preguntas y hablar un poquito de ellas. Impresión general, súper fácil, demasiado fácil. Cuando lo vi de entradas me dio muchísima rabia, porque digo, joder. Tanto rollo, ¿sabes? Tanto que miramos, tanto que estudiamos, tantos apéndices, las miles de preguntas que corregimos en las decenas y decenas de test y simulacros que hicimos, para nada, porque al final el examen era bastante asequible, muy alejado de lo que fue el año pasado. Hay una pregunta, una solamente, yo me esperaba 3 o 4, como el año pasado. Hay una sola pregunta que sí que se va por los cerros de Úbeda, un poquito de que sí, que forma parte del Excel, pero, niño, agüita, una bastante loca, la del Power Query, que la comentaremos aquí, forma parte del programa, pero yo eso ni lo vi, porque eso es meternos en las entrañas de lo que es la gestión de bases de datos importadas, que es algo como muy específico, pero que una vez más es lo que nos recuerda que no hay límites en el temario de informática. De las otras 29 preguntas, hay lo que ya más o menos habíamos calculado, unas 15 preguntitas más o menos que son regaladas, que son para evitar que acaben con nota negativa. Luego hay otras 10 preguntitas que sí que, bueno, que requieren un conocimiento un poquito más profundo del programa, y otras 4 que sí que, bueno, que son las nuestras, ¿no? Las que no acertaba todo el mundo. Lo comentaré luego al final, bueno, lo comento ya, da igual, el número de preguntas por tema, más o menos lo que nos esperábamos. Me ha sorprendido muchísimo que habían solo 2 preguntas de Access nada más. Es muy poco, muy poco. 4 de Word, 4 de Excel, 5 de Outlook, un poquito manteniendo la proporción de las 2 últimas convocatorias, 3 relacionadas con Internet. En esta ocasión no se han venido arriba con la temática extraña de Internet, metiéndose en cosas un poco extrañas. Y sí, 4 de informática básica y 8 de Windows, lo que en este caso solo una tenía que ver con el explorador de Windows y era Windows E. Así que sí es cierto que la pregunta de búsqueda tiene que ver un poco con el tema del explorador de Windows, tanto en cuanto podemos buscar desde el explorador, pero bueno, es una pregunta bastante genérica. Nada, no me enrollo más. Vamos a empezar a corregirla. Tengo aquí las respuestas que ha dado lo que es el INAP. En principio, bueno, no he ido mirando las respuestas, he mirado las preguntas, así que ahora, iré comprobando la respuesta que iban dando ellas con la respuesta aparentemente que es, pero no creo que haya nada impugnable, ni cambiable, ni nada. Únicamente la pregunta del Power Query sí se sale bastante de lo que es la temática normal que pueden impartir un centro de oposiciones, pero bueno, forma parte del Excel, así que tampoco podemos decir que no. Nada, comentan por aquí tantas preguntas tan difíciles y pusieron lo más fácil. Sí. Sin embargo, en auxiliar, las sensaciones son un poco encontradas, lo comentaremos mañana cuando lo corrijamos, porque sí es verdad que hay muchísimas preguntas que son iguales a estas, son las mismas, copiar y pegar, pero que hay otras preguntas raras tanto en cuanto yo sé de lo que me estaban hablando, sé cuál debería ser la respuesta correcta, pero no sé qué respuesta tengo que marcar, porque o el que lo redactó se equivocó y cambió palabras de frase o de sitio o algo, no lo sé, o están elaboradas con inteligencia artificial, que también podría ser posible, y la verdad que sería bastante patético, o se expresaron mal simplemente, pero vamos, que hay preguntas que están ya no mal redactadas, sino las respuestas están mal redactadas también, y sé de lo que me están hablando, pero no sé la respuesta que tengo que marcar. Es extraño, ya lo veremos mañana. Y sí que habían preguntas un poquito más raras, pero por lo menos aquí en auxiliar, de las 30 preguntas, solo hay una de la que no habíamos hablado aquí, por lo menos en nuestro centro de formación. No sé los que vengan de otro centro de formación, pero bueno, solo hay una que no habíamos hablado, que es de Excel del Power Query. Así que espero, honestamente, que hayan sacado una nota acorde con la formación
o por lo menos con el nivel que mostraban pues semana tras semana cuando corregíamos los simulacros anteriores. Primera pregunta, ¿cuál de las informática básica, cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? ¿El escáner es un periférico de entrada del ordenador? Esto es perfectamente correcto, no voy a entrar a explicar cada pregunta como si estuviéramos en clase porque si no, no acabamos. Esta es extremadamente sencilla, el escáner envía datos al equipo, así que es un periférico de entrada de datos, envía información, impulsos eléctricos al procesador. Los ordenadores con sistema operativo Linux no admiten impresora. Esto es una chorrada. ¿La impresora es un periférico de entrada del ordenador? No. La impresora recibe información, saca información del ordenador. O sea, el ordenador envía información a la impresora. Es que la mía es multifunción. No están hablando de eso. Esto es un nivel bastante más sencillo. ¿La función principal de una tarjeta de red es la impresión? No. Así que 41, la A, aquí ponían que era la A, así que nada, sin ningún problema. Continuamos. 42, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a un sistema operativo? Esto lo teníamos también súper machacado. ¿Estás con el modelo A? Sí, lo tengo en la parte de arriba. Disculpa, no lo comenté, ¿vale? Es el modelo A. Siempre corregimos el modelo A. O sea, un poquito por tener un punto de partida siempre referente, ¿vale? Disculpa. Nada. Preguntas como esta vimos un montón, sobre todo los últimos simulacros. Hablamos de... Las preguntas son las mismas, si creo recordar, ¿no? Las preguntas son las mismas, pero cambiadas de... pero con una revoltura. Así que, bueno, la respuesta... Por eso yo hablo de la pregunta, digo la respuesta que daban en su momento, pero... ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde, repito, a un sistema operativo? Repito, esta temática la vimos un montón, sobre todo los últimos simulacros, y hablábamos de sistemas operativos no tan sencillos, no tan comunes, esperándonos preguntas extrañas una vez más, en este caso súper sencillo porque AMD es un fabricante, PostgreSQL es un gestor de base de datos de carácter relacional de código abierto. Es un poquito como lo que sería un LibreOffice, ¿vale? Pero solo de una base de datos de carácter relacional. No es muy conocida, es un proyecto además que creo que fue abandonado en los años 90. No sé si seguirá en funcionamiento, pero bueno, que no es un sistema operativo. Mac OS, de esto hablamos, es el sistema operativo, acaba en OS, era súper sencillo, de Operative System de los ordenadores Mac, de los Macintosh de la marca Apple, y RJ45, que son un estándar hardware, nada. Así que 42 tendríamos que es la C, y ellos dijeron que la C, así que sin ningún problema. ¿Qué me extrañaba? Claro. 43, ¿cuál de los siguientes programas de software corresponde a una aplicación informática? Esta y las anteriores, todas estas preguntas van dentro del pack de 15 preguntas para que no venga nadie con nota negativa. Nada, Windows, Excel, mi SQL Chrome, evidentemente es Excel, esto ni nada. 43, la B de Barcelona. 44, ¿cuál es un documento digital que contiene datos identificativos y que vincula a su suscriptor con unos datos de verificación de firma y confirma su identidad? O sea, estamos hablando de datos digitales que vinculan un suscriptor con una identidad. Estamos hablando de un identificador digital. Estamos hablando de un certificado digital, de un certificado electrónico que aquí en España los verdaderos, de verdad verdadera, solo los emite la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Hay otros que pueden emitir bancos, que pueden emitir otras entidades, pero los que nos identifican frente a la administración son los que emite la propia administración a través de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. También hablamos de esto, de los certificados, hablamos del sistema clave, de la clave PIN y hablamos de todos estos sistemas. Y le decía que un certificado tiene dos funcionalidades principales. Primero es la identificación inequívoca, o sea, la vinculación, la autoría, es vincular la autoría de un documento o de una firma con alguien. Y segundo era la aceptación de algo. Si firmábamos electrónicamente, al igual que firmábamos en papel, no solo nos estábamos identificando, sino estábamos dando por bueno lo que estábamos firmando. Así que tenía esa doble funcionalidad, la identificación inequívoca del firmante y la aceptación de los firmados. En este caso me están hablando de la identificación de alguien a través de un elemento digital, evidentemente es el certificado electrónico. Ya que estamos, la certificación HACCP, que yo no tenía ni idea de lo que era, es un rollo de alimentos. Es un protocolo de actuación para evitar contaminaciones y como para el tema de la comida, vamos. Es Hazard, no sé qué, protocolo, no sé qué, de eso, de control de alimentación, temas de manipulación de alimentos, me imagino. La ISO 9001 junto con la ISO 9004, eso lo habrán visto por un montón de lados, están relacionados con la calidad
la calidad de un servicio, la calidad de una empresa, la calidad de una gestión. Esas ISO relacionadas con calidad son la 9001 y la 9004, y el número de serie SMD es una chorrada, porque es a través del CMD, que es para entrar en el símbolo del sistema de Windows, podemos obtener el número de serie del equipo a través de un código, ¿vale? Bueno, pues no tiene nada que ver absolutamente con la identidad de un usuario. Así que 44 es la A. Me da igual, una vez más, como decía Vega, el número de la pregunta, pero esta pregunta, la respuesta es la A, la que dieron ellos por válido también, no hay ninguna duda. Continuamos. Pregunta 45. Queremos hacer un tutorial de Windows 10 y para ello necesitamos grabar vídeos con ejemplos de su utilización. ¿Cuál de las siguientes herramientas de Windows 10 será la más adecuada para realizar estas tareas? Esta pregunta está bien porque no hay... A ver, está claro cuál es la que había que marcar. Muchas veces decimos que están todas mal, pero hay que marcar la menos mala. Y es que es la grabación de acciones de usuario. Pero grabación de acciones de usuario no genera un vídeo, ¿vale? En realidad, en la grabación de acciones de usuario que vimos aquí, que además me lo preguntaron en el chat, me lo preguntaron una semana antes, no sé si fue Aurora o Natalia, no me acuerdo, me preguntaron en el chat por esta pregunta en particular, y esta herramienta, la de grabación de acciones de usuario, genera un archivo zip, y ese archivo zip contiene un archivo MHT, que no es otra cosa que un archivo HTML, que no es más que una página web de un solo archivo. O sea, lo que contiene es una página web. Y esa página web contiene pues, los textos, las capturas de pantalla, lo que hemos escrito, las combinaciones de tecla que hemos realizado, pero no graba vídeo. O sea, no graba vídeo. Así que la pregunta está mal, ¿vale? Y la respuesta es equívoca, pero, repito, está claro que si estamos hablando de los ejemplos de utilización de un tutorial, pues estamos hablando de grabación de acciones de usuario, porque escritorio remoto, no. El Paint no graba vídeo y la herramienta recortes hace capturas de pantalla. Bueno, un tutorial de Windows 10 y para eso necesitamos grabar vídeos con ejemplos de su utilización. Podríamos hacer capturas de pantalla. En cualquier caso, yo hubiese marcado grabación de acciones de usuario porque es la menos mala y así lo marcaron ellos también como respuesta correcta. Pero la grabación de acciones de usuario, ni la herramienta recortes, ni el Paint, ni el escritorio remoto graba vídeos, ¿vale? Así que el que más se parece, repito, grabación de acciones de usuario, que genera un archivo zip que contiene una página web de un solo archivo, que es un archivo MHTML. Así que bueno, ahí queda eso. Preguntan por aquí. En esta discrepancia, dicen, igual, en eso también podríamos hacerlo, pero no, realmente recorte. Sí, por eso te digo, Aurora, que, hombre, si me pongo a hacer un tutorial, yo los tutoriales míos los hago con herramientas de recortes. Voy a hacer una captura de pantalla, ya en el foro lo habrán visto 1.000.000 de veces, que alguien me hace una pregunta y yo le pongo una captura de algo, ¿sabes lo que te quiero decir? Que no tal. Grabación de acciones de usuario es cuando quieres grabar un proceso, no una captura, sino un proceso de primero haz esto, luego haz esto, luego haz esto, luego haz esto. Esa es la herramienta ideal, pero no graba vídeos, ¿vale? Lo que hace es una página web que te va mostrando secuencialmente con capturas lo que ha ido haciendo el usuario. En cualquier caso, ellos dieron como válida la de Dinamarca. No recuerdo, me refería ahora, pero más adecuada la otra. Sí, a ver. La menos mala es la de Dinamarca, en este caso. Es incorrecta, pero es la menos mala. Ya se los decía, muchas veces no hay que marcar la correcta, sino la menos mala o la que está claro que es la que había que marcar, como en este caso, grabación de acciones de usuario. Pregunta 46. ¿Cuál de las siguientes es una herramienta de accesibilidad de Windows 10? Es una chorrada increíble. Tenemos cámara, que no, visor XPS, que también los comentamos infinidad de veces, que es como el visor de PDF, pero no para PDF, sino para archivos XPS, que es un estándar de Windows que crearon ellos y que no usan ni ellos, pero que la herramienta como tal existe. Yo no sé si esta vez son accesorios, creo que sí. Aquí en accesorios, aquí está, visor XPS, bueno, es como un visor de documentos XPS que no tiene nada que ver con la accesibilidad. SUAI es una aplicación que viene con Office. No sé si era esto para hacer temas para la web, para hacer plantillas para la web o vídeos, no me acuerdo. El caso es que de estas herramientas la única que tiene que ver con accesibilidad es el narrador. No la encontramos tanto dentro de los accesorios o las aplicaciones del programa, la primera categoría en accesibilidad,
Lo tenemos aquí, el narrador. Esto lo vimos cuando vimos Windows y tenían un esquema en la plataforma donde estaba el narrador dentro de accesibilidad y además, recuerden que pulsando Windows U entramos en el antiguo centro de accesibilidad del panel de control, hoy categoría de accesibilidad de Windows, y aquí tenemos dentro de la ventana de accesibilidad, tendríamos el narrador como herramienta fundamental relacionada con la visión dentro, repito, de la accesibilidad. Así que aquí no había duda alguna. Esta pregunta dieron la C como correcta porque es la respuesta correcta. Preguntan, 47 dice así, en Windows 10 en español utilizamos el método abreviado logotipo de Windows tecla E. Por eso digo que hay preguntas que parece que tienen que ver con inteligencia artificial. Se da por hecho que es en español, ¿vale? Así que yo me imagino que ante la pregunta de hazme una pregunta, que le digas al chat GPT, haz una pregunta sobre Windows 10 en español, que utilicemos el método tal, pues entonces la inteligencia artificial te diría, pues en Windows 10 en español utilizamos tal. Así que aquí no se nota mucho, pero te digo, en la examen de auxiliar hay 2 o 3 preguntas, una sobre todo, que dices tú, es que esto no lo pudo haber escrito una persona, porque esto no está escrito en un idioma normal. Sí, el idioma es el correcto, pero la manera de plantear la frase es ininteligible, es rarísimo. Y una vez más, como esto no lo verifica nadie, esto no lo comprueba nadie, sino, no sé, en cualquier caso, el método abreviado logotipo de Windows más E, esto ya no es de primero de Windows, esto es parvulito preescolar, parvulario, guardería de Windows, es evidentemente abre el explorador de archivos. Nosotros volviéndonos locos, que si se abría con Explore, que habían 2 maneras de acceder, que te entraba a este equipo o te entraba a archivos recientes, diferentes maneras, y luego nos preguntan por Windows. En cualquier caso, no es la primera vez que lo preguntan. Y siempre, todos los años, como ya bien saben, cuando corregimos las preguntas de convocatorias anteriores, siempre había una pregunta relacionada con cómo se accede al explorador y otra pregunta relacionada con el acerca de, que sí que lo preguntaron también en el examen de auxiliar. O sea, siguen haciendo las mismas preguntas, ¿no? Así que 47 es la A y dijeron que era la A, tampoco tiene mayor complicación. Todas estas preguntas en realidad son de esas regaladas, sé que no deberían haber tenido problema. 48. WordPad es un editor de texto disponible en los accesorios de Windows 10, del que hablamos en su día, lo comparamos con el bloc de notas, lo comparamos con el Word, y hablamos de que el bloc de notas solo sacaba archivos TXT, que eran archivos de texto sin formato, el bloc de notas, que el Word permitía generar archivos doc, TXT, RTF, con un montón de formatos, y luego teníamos el WordPad, que era un mini Word, que viene con Windows, vamos a abrirlo, vengo para acá. Esto estaba en accesorios también, ¿no? En accesorios, WordPad, aquí está, que es un mini Word que siempre decimos, no, ojalá que nos preguntasen por esto y no por el Word, porque las herramientas que tiene son las que ven, no tiene más, y a la hora de guardar el archivo, aparte de poder guardarlo como un archivo sin formato, me olvidé de activar el zoom, de decir yo que me faltaba algo, espera un momentito. Ya. A la hora de guardar el archivo, podemos guardarlo como sin formato por defecto. Viene con la extensión RTF, pero también podemos guardarlo como un archivo de Word, como un archivo ODT, que recuerden que le faltaba la J, y que eran los documentos de texto que genera el LibreOffice y el OpenOffice, como TXT, como Word, como LibreOffice OpenOffice o como RTF. Así que son los formatos que permitía el WordPad, que permite crear textos con formato, ¿vale? Así que utiliza un formato de archivo propio no compatible con Word, permite guardar documentos en varios formatos como doc, TXT o RTF. Es más, que son esos los que permite, solo faltaría el del ODT nada más. ¿Solo puede guardar un archivo como documento de texto sin formato TXT? No, eso es el bloc de notas. Solo permite guardar los archivos en los formatos de imagen PNG o JPG. Esto no tiene ni pies ni cabeza porque ni siquiera el PEN, que permite muchos más formatos de imagen también. Así que 48, la correcta es la B. 48 en el modelo A. Pero bueno, esta pregunta es la B y así lo dijeron, ¿vale? Continuamos. Queremos ver los procesos que se están ejecutando. Administrador de tareas. Así como el consumo de procesador, administrador de tareas, y de memoria de un dispositivo con Windows 10, administrador de tareas. ¿Cuál de las siguientes herramientas es la adecuada? Administrador de tareas. También podría ser correcta el monitor de recursos. Ojo, ¿vale? Pero no está entre las
soluciones que nos brindan. Así que control mayúsculas escape y tenemos que aquí en rendimiento, no hace falta, aquí en procesos, mira, queremos ver los procesos que se están ejecutando y aquí tenemos los procesos junto con el consumo de CPU o memoria. Y hay una pregunta, no sé si está aquí más tarde, bien más adelante, o era de auxiliar, que preguntaba por el consumo de energía, que está aquí a la derecha, que es exactamente lo mismo. Así que en realidad ambas preguntas, esta y la otra que no sé dónde la leí, eran del administrador de tareas y es una chorrada tremenda. Las propiedades del disco local C no tienen nada que ver, el visor de eventos no y el explorador de Windows tampoco. Sí es verdad que dentro de lo que eran las herramientas administrativas teníamos, les recuerdo, el monitor de recursos que también en cierta manera nos permitía ver aquí el consumo de la CPU y de la memoria por proceso. Puedo ver qué proceso está consumiendo memoria y qué proceso está consumiendo procesador, pero no estaba entre las respuestas, así que solo podría ser el administrador de tareas. Así que a esta pregunta es la C y dieron como respuesta correcta la C. Por ahora no hay discusión alguna. Eran auxiliar, ¿no? Sí, es verdad. Sí, vale, te entendí, Vega. Pues sí. 50, estamos trabajando en Windows 10 con 2 pantallas. Esta es una pregunta ya un poquito más nivel cabroncete, pero es perfectamente válida. Y queremos que cada pantalla pueda mostrar ventanas diferentes. ¿Cuál de las siguientes opciones tendremos que seleccionar en la configuración de pantalla? Es un poquito como sentido común. Quiero tener 2 pantallas al mismo tiempo, como tengo yo ahora mismo. Lo que pasa que, bueno, espérate, podría tenerlo a lo mejor... Bueno, da igual. Tengo 2 pantallas ahora mismo. Entonces, opciones descartadas, duplicar pantalla. Y queremos, perdón, que ver una ventana en un lado, pero no en el otro, en ventanas diferentes. Así que duplicar pantallas no, porque veríamos lo mismo en las dos. Mostrar únicamente en uno, no, porque solo veríamos una pantalla. Mostrar únicamente en dos, no, porque solo veríamos la otra pantalla. Así que sería extender estas pantallas. Extender estas pantallas un poquito por descarte sirve para extender el escritorio entre ambas pantallas, de manera que cuando yo tengo una ventana la puedo mover, ustedes no lo están viendo, pero se mueven entre las dos. Bueno, sí lo pueden ver. Espera un momentito, esto no me gusta hacer, pero bueno. Déjame quitar el cable. No está pegado aquí. No sé si podrán ver mis 2 pantallas. Ahora sí. Y podrán ver cómo yo cojo una ventana, vean, y lo voy moviendo entre... Es como si tuviera un escritorio, como si tuviera una pantalla el doble de grande realmente. Así que esa sería la opción correcta. Vamos a ver de todas maneras cómo se aplica. Ahora viene por el que no lo quiero hacer. Pues mira, lo puse rápido. A ver, no. Más o menos. Nada. Vengo para el escritorio directamente, botón derecho, configuración de pantalla. Me acerco para que lo vean mejor. Tengo 2 pantallas, la 2 y la 1. Aquí se ve un poquito más pequeña la 1 que la 2, porque la pantalla 1, que es la que tengo a la derecha, es más pequeña. Tiene una resolución menor. Y de ahí que ya estamos dando respuesta a otra pregunta, que aunque volveremos por aquí, que decía que podemos tener resoluciones diferentes, tamaños de fuente diferentes y demás. Bueno, en cualquier caso vengo para acá y tenemos la opción de, vean, de duplicar estas pantallas, que vería lo mismo en las dos, mostrar únicamente en uno, que me desactivaría la pantalla 2, mostrar únicamente en 2, que me desactivaría la pantalla 1 y extender estas pantallas, que es como yo lo tengo, que podemos tener ventanas diferentes en pantallas diferentes. ¿Qué sentido tiene tener 2 pantallas cuando solo quieres ver una? Pues pon tú que tienes un portátil y le enchufas un proyector, por ejemplo, o enchufas una pantalla más grande y no necesito la pantalla del portátil. En ese caso, pues le diríamos mostrar únicamente en 2 para que me desactive la pantalla del propio portátil, por poner un ejemplo, ¿vale? O duplicar para cuando yo tengo un portátil, como cuando daba cursos en otro lado, y tenía un portátil y el portátil estaba mostrando algo en un proyector que yo tenía detrás. Entonces se veía, lo que yo hacía en el ordenador lo veían ellos detrás mío y por tanto, bueno, esa era la opción de duplicar estas pantallas, un poquito para darle sentido. En cualquier caso era bastante sencillo también, un poquito de sentido común si no conocían estas opciones y es extender estas pantallas. 50, la C es la respuesta que dieron como correcta. 51, ¿cuál es la utilidad de indexar archivos en la búsqueda de Windows? De esto hablamos un montón. Les decía que el hecho de indexar algo era crear un índice de algo, era crear una vista previa
de manera que podíamos acceder luego a ese contenido de manera más rápida. Les puse un montón de ejemplos. Hablábamos del indexado de las páginas web. Les decía, en realidad los motores de búsqueda tienen páginas indexadas, de manera que cuando tú buscas algo en Google, Google no va mirando por todos los servidores web del planeta buscando lo que tú le estás pidiendo. Él ya lo miró en su momento y se hizo una lista con lo que había en cada sitio. Él mira en su inventario y te da respuestas de lo que él tiene en su inventario. Y una vez tú eliges algo de lo que él te ofrece, tú pulsas y es cuando vas al servidor a ver el servidor web, a ver el contenido. Vamos, que las búsquedas no son en tiempo real. De la misma manera, Windows, actualmente cualquier ordenador personal contiene miles y miles, también lo vimos un par de semanas antes del examen, miles y miles y miles y miles y miles de archivos y carpetas. Si cada vez que buscamos algo, por ejemplo, vengo para acá y vengo a buscar algo en el explorador, aquí en la parte superior, o directamente me vengo a la barra de tareas y me vengo a buscar aquí y el ordenador tuviese que buscar desde cero en todas las ubicaciones del ordenador, no solo tardaría un montón, sino que es bastante probable que se quede colgado antes de encontrar la respuesta. Es por ello que existe el indexado de archivos en Windows. Dentro de lo que es la configuración, les recuerdo que también lo comentamos un par de semanas antes del examen, tenemos la categoría de buscar. Y dentro de buscar tenemos las opciones que tienen que ver con la búsqueda de Windows y con todo lo que tiene que ver en el indexado. Ahora mismo hay indexados 2098 elementos que pueden ser carpetas. Hay carpetas excluidas del indexado, rendimiento del indexador, configuración del indexador de búsqueda avanzada. O sea, podemos gestionar todo lo que tiene que ver con este índice que hace Windows de los archivos que contenemos en los discos duros, sobre todo en el de sistema. De manera que cada vez que buscamos algo en Windows, generalmente no va a buscar desde cero, sino primero va a el índice que ya se había creado para ver por dónde puede estar el archivo que estamos buscando e ir directamente al lugar donde debería de estar. Es como un inventario, este índice, que indica dónde hay cada cosa, de manera que cuando tú vas a buscar exactamente las cosas al lugar en el que se encuentran. ¿Para qué sirve esto? Repito, para hacer las búsquedas más rápidas. Cuando vimos el temario de Internet, no sé si lo recuerdan, también les puse el ejemplo de una chatarra, de cuando voy a buscar cosas a la chatarra, bueno, ya no, porque tengo un coche nuevo, ya no es tan nuevo, pero que es nuevo, pero cuando tenía la Kangoo, que la pobre era un Transformer, cada vez que se me rompía algo yo iba a la chatarra y cuando yo preguntaba, oye, mira, necesito un claxon, o necesito la manivela de la puerta, mira a ver si me das la goma del capó, mira a ver la cápsula del filtro del aire, todas cosas que yo pillé en la chatarra, pues el tipo no iba a la montaña de coches y empezaba a buscarlos, sino ya él había cogido esas piezas y las había clasificado y las tenía ordenadas y él iba directamente a donde se encontraba, había indexado todas las piezas de los vehículos. Bueno, pues Windows hace lo mismo. Hay un montón de piezas por un montón de lados, pero él ya tiene más o menos idea de dónde se encuentra cada cosa. Así que este indexado sirve básicamente para obtener resultados más rápidamente al buscar archivos, mensajes de correo electrónico u otro contenido local, lo que sea. Si indexas algo, sirve para que a la hora de buscar esos contenidos vaya más rápido, porque ya va un poco como a tiro hecho. Así que esta pregunta era la de Dinamarca, la respuesta, independientemente de qué número tendrán, dependiendo de si tienen el modelo A o B, y es la respuesta que había que marcar. Comentan por aquí, esta pregunta es igual en el auxiliar. Sí, no, hay montones de preguntas que son iguales, que son copiar y pegar. Como todos los años ocurre también. Pregunta 52 en mi caso, dice así, en Word 365, ¿es de Word cuántas había? De Word solo había 4 preguntitas, así que vamos para allá. En Word 365, algunas informaciones sobre el documento con el que se está trabajando, como el número de página o el idioma de texto, se muestran de forma predeterminada. ¿En cuál de las...? ¿Ves? Es raro. En Word 365, algunas informaciones sobre el documento con el que se está trabajando, no es tan rara esta, se muestran de forma predeterminada. ¿En cuál de las siguientes opciones se visualiza esa información? Esto es tristísimo. El número de página, la información del idioma, el número de caracteres, la sección en la que nos encontramos, la paginación y demás, están evidentemente en la barra de estado. Al igual que el estado de la ortografía, si hay algún fallo ortográfico, si no lo hay, agregamos un texto rapidito, pim, pam, pum, me acerco aquí a la parte inferior, página 1, sección 1, 1 de 1, 260 palabras, está comprobando la ortografía, hay un OK en el libro, así que indica que hay OK la corrección ortográfica, accesibilidad, todo OK, y es en la barra de estado. Esta pregunta es de regalo.
panel de navegación no, barra de estado por supuesto, cinta de opciones ni de coña, barra de herramientas de acceso rápido, qué triste, que además es lo siguiente que preguntan. Así que cinta de opciones. Yo estaba leyendo estas preguntas el sábado y me estaba entrando una tristeza, digo, Dios mío, de verdad. Tanto rollo, ¿sabes? Tanto rollo, tanta combinación de tecla loca, tanta historia, tanta función avanzada. En Word 365, ¿cuál es la función principal de la barra de herramientas de acceso rápido? Esto lo explicamos el primer día de Word, al igual que el primer día de Word también explicamos lo de la barra de estado. La barra de herramientas de acceso rápido es esta que tenemos por aquí, que les decía que su principal razón de ser era la de agregar comandos que podíamos utilizar de manera súper frecuente, que aunque estuviesen en otro lugar, podíamos ponerlos también por ahí. Tengan en cuenta que dependiendo de la ficha que tengamos activa, la pestaña que tengamos activa, pues aparecen unas herramientas u otras, pero la barra de herramientas de acceso rápido siempre está disponible. Y les contaba la historia de que todos los Office anteriores al 2007, el Office 97, el Office 2000, el Office XP, el Office 2003, tenían una capacidad para personalizarla enorme. O sea, podíamos crear el menú que queríamos, con el botón que queríamos, con el elemento que queríamos, podíamos crear nuestras propias barras de herramientas. Sin embargo, cuando apareció el Office 2007, que fue el primero que tenía esta interfaz, no se podía personalizar nada. O sea, lo que había, donde había, es lo que había. Y no se podía ni cambiar, ni alterar, ni agregar nada nuevo. Es por ello que se quedaron sin posibilidades los usuarios de personalizar la interfaz o de agregar algo para tenerlo un poco más a mano. Oye, es que Versalita yo lo uso un montón y no está. Así que necesito algo donde poder agregar mis herramientas personalizadas, mi propia barra de herramientas, por llamarlo así. Y en el Office 2010 metieron esta barra de herramientas de acceso rápido, donde podíamos agregar cualquier elemento personalizable. Hoy no tiene sentido porque puedo en cualquier momento personalizar la cinta de opciones y agregar cualquier pestaña nueva que contenga un grupo que me dé la gana con la herramienta que a mí me dé la gana. Yo, por ejemplo, en el despacho, en la ficha inicio, tengo un grupo aquí al principio con convertir en PDF, que no viene, pero me lo he puesto yo, pero no tiene mucho sentido, pero sigue existiendo la barra de herramientas de acceso rápido. Así que, ¿cuál es la función principal de la barra de herramientas de acceso rápido? ¿Agrupar y organizar todas las funciones y herramientas? No. ¿Visual información relevante? No. ¿Tener acceso rápido a algunos comandos que utilizamos con frecuencia? Válgame la Virgen. 53 la C. Qué tristeza, de verdad. 54, continuamos. Bueno, hay una preguntilla por aquí. Casi pongo cinta de opciones, me vino a la cabeza este parvulte de Word y me reí y la tuve bien. Ah, perfecto, perfecto. 54. En Word 365, si quieres aplicar formatos preestablecidos, a ver, formatos preestablecidos. Aplicar formatos en plural preestablecidos. O sea, aplicar formatos que ya vienen hechos. Esos son los estilos, ¿no? A algunos textos y que esta acción te sirva también después para crear una tabla de contenido. Una tabla de contenido, les recuerdo, es aplicable, es asignable o es creable si se cumplen algunos de los dos requisitos, y es que los párrafos tengan jerarquía o que tengan asignado algún estilo en concreto. Los estilos título 1 al título 9 no solo son estilos, sino que además asignan jerarquía y un poquito como que nos vienen ya con la comida preparada. Así que si hay un elemento, si hay un estilo característico que esté vinculado con las tablas de contenido, son los estilos del título 1 al título 9. Tanto es así que de los tres ejemplos que vienen preparados, uno únicamente sirve para aplicarlo o viene preparado para asignar o para añadir párrafo a una tabla de contenido si tienen asignado un nivel jerárquico específico, pero los otros dos ejemplos que ya vienen hechos vienen preparados para crear una tabla de contenido cuando los párrafos tienen asignados los estilos del título 1 al título 9, que son los estilos más Power Ranger, más patrulla canina de todo el programa junto con el estilo normal, como bien saben. Así que si me están hablando de que queremos aplicar formatos preestablecidos, estilos, y crear tabla de contenido, estilos, ¿qué tipo de función debes aplicar? Estilos, super strong. Así que 54 la D, y seguimos con una tristeza profunda por la dificultad inexistente hasta la fecha de cualquier pregunta relacionada con el temario de informática.
Continuamos, 55. ¿Cuál de las características de Word 365 será la más adecuada para mostrar palabras clave que tendrá un documento, así como las páginas en las que se encuentran? Estamos hablando de una herramienta que parece muy parecida a la tabla de contenido, pero que estamos hablando solo de palabras y que me crea un listado con la ubicación de cada una de esas palabras importantes. Estamos hablando, evidentemente, de marcar entradas e insertar un índice. Les decía yo 1.000.000 de veces. Cuidado porque la nomenclatura es un poco extraña en el Word, porque lo que nosotros entendemos como un índice es lo que el Word llama una tabla de contenido y lo que el Word llama índice es lo que nosotros llamaríamos un glosario, un listado de palabras donde se indica la página en donde la que se encuentran. No es un glosario al uso de términos utilizados y te los describen, sino un glosario tipo como un atlas, les decía yo, donde al final del atlas tenías un listado con ubicaciones geográficas y las páginas del atlas donde se hacía referencia a ese lugar geográfico. Esos son los índices, son listados de palabras que hemos marcado como importante, y marcar entrada era para marcar una palabra y marcarla como importante para que apareciera en el índice que agregábamos al documento. Súper triste también. Así que, ¿cuál de las características de Word 365 será la adecuada para mostrar palabras clave que se tratan en un documento, así como las páginas en las que aparecen? Pues insertar un índice. Es cierto que la herramienta que inserta este listado con las páginas en las que aparecen es insertar un índice, pero si no hemos marcado como entrada previamente ninguna palabra, no aparecerá nada. Así que la característica de Word 365 para mostrar palabras clave que se tratan en un documento será insertar un índice después de haber marcado, aunque sea una palabra, como entrada. Si no, te va a parecer que no hay referencias para mostrar, no hay palabras que mostrar, porque no le hemos dicho cuáles son las importantes. En cualquier caso, estaba claro cuál es la que había que marcar, así que 55, en mi caso, que es el modelo A, es la A, y si tienen otros, pues también es la A. 56, única pregunta de Access, no, hay dos, pero son también de, por Dios, libre y guarde. ¿Cuál de los siguientes? Bueno, mentira, esto tiene un poquito de injundia. ¿Cuál de los siguientes tipos de datos podemos ingresar en un campo de tipo moneda? Aquí está claro que descartamos lo que serían los datos alfanuméricos y lo que serían datos alfanuméricos. ¿Por qué? Porque el principal rollo mnemotécnico que les decía yo del campo moneda, les decía, es igual que un campo número. Exactamente igual que un campo número, pero ya viene con el formato puesto. Es exactamente igual que un campo número, pero ya viene con el formato puesto. Esto significa que solo podemos agregar valores numéricos, punto, coma y un menos para poner valores negativos. Son los únicos caracteres que podemos agregar, por tanto no puedo agregar ni datos alfanuméricos ni datos alfanuméricos. Eso sería en un campo texto, en un campo texto corto, texto largo, lo que sea, pero no en un campo moneda. La única duda estaría en un número de hasta 8 bits con 4 decimales de precisión o un número hasta 16 bits. Simplemente recordar que el campo moneda suele venir con decimales, así que yo creo que la respuesta estaba clara. En cualquier caso, recordarles también que un campo número, veíamos campo número que tenía una capacidad de 1 byte y se llamaba tamaño del campo byte. Luego teníamos el entero y el entero largo, que teníamos 2 bytes, que eran 16 bits, ¿vale? Y luego tendríamos el campo entero largo, que serían 4 bytes, que eran 32 bits, que era una locura, Así que lo más normal era un campo que tuviera 8 bytes con 4 decimales de precisión. 8 bytes, que son una barbaridad. Estamos hablando de una barbaridad de un número enorme. Así que 56 la A. Descartando la de los alfanuméricos y recordando que la moneda tiene decimales, bueno, pues la cosa está un poquito más que clara. 57. Vamos a crear un informe en una base de datos de Access 365. ¿Cuál de las siguientes opciones indica de forma correcta el tipo de objetos sobre los que podemos crear el informe? Esto es de primero de Access también. Un informe o un formulario puede ser generado a partir de los datos de una tabla o del resultado de una consulta, o como vimos casi 2 semanas antes del examen, le decía, cuidado, porque yo también puedo o crear un informe del resultado de una consulta o meter la consulta dentro del informe
mediante una llamada al generador de expresiones dentro de las propiedades del informe, donde podíamos crear un informe y dentro del informe decirle, oye, mira, vamos a llamar al generador de expresiones para crear una consulta vinculada, para decirle, mira, sí, voy a utilizar los datos de esta tabla para crear un informe, pero no todos los datos, solamente los datos que coincidan con los resultados de la consulta que te voy a meter aquí dentro, que era un poco rebuscado, pero que bueno, que en cualquier caso, y es de primero de Access, los informes pueden mostrar los resultados muestran los contenidos de la tabla o los resultados de las consultas, recuerden, preparados para imprimir de manera ordenada, formateada y organizada o estructurada o agrupada, que eran las tres diferencias un poquito con respecto a lo que teníamos en las tablas. Así que 57 tablas y consultas es súper, súper triste las dos preguntas de Access, ¿vale? Nada, seguimos con las que quedan, son solo de Excel, no tenemos, aquí iba a decir que vienen las de Excel ahora. Venga, ¿cuál es la utilidad de la función de segmentación de datos en Excel 365? Lo vimos cuando hablamos de las tablas dinámicas y cuando hablábamos de la ficha datos. No sé si tengo por aquí datos Excel, aquí hay algo. No, siempre me pasa lo mismo cuando quiero datos aquí. Aquí, justamente, vale. Lo podíamos utilizar bien con una tabla dinámica o bien con un rango que habíamos convertido en tabla. Voy a convertir esto en una tabla, ¿vale? Y teníamos la opción de agregar segmentación de datos. Lo tenemos por aquí. Lo tendríamos también en la ficha que se abriría cuando tenemos una tabla dinámica o incluso en insertar. Siempre lo hemos tenido aquí, lo que era la segmentación de datos. No es más que un filtro que se puede asignar a un campo de manera visual, de manera táctil, incluso podríamos decir, cuando tienes una pantalla táctil es una manera muy cómoda. Por ejemplo, para aplicar un filtro, recuerden que en nuestra tabla teníamos las facturas, la fecha de la factura, el producto facturado, nube, gominola, chicle, regaliz, piruleta, pica pica y demás. ¿A quién? Álvaro, Rodrigo, Carmen, Esther, María, Alicia, cuántos, precio y el total. Yo puedo crear un filtro para que me muestre únicamente los pica pica que ha comprado Rodrigo, desplegando el filtro en producto, que pondríamos aquí pica pica, habría que desmarcarlos todos para marcar solo pica pica, aceptar, y luego en cliente vengo para acá y desmarco todos para marcar solo a Álvaro y le doy a aceptar. Y tendríamos ahí únicamente las filas que coinciden con pica pica y Álvaro. O voy a volver a dejar esto como estaba, borrar el filtro, voy a volver a dejar esto como estaba, borrar el filtro, voy a agregar una doble segmentación de datos. Tengo el cursor aquí dentro, me vengo a diseño de tabla, agrego una segmentación de datos del campo producto, me acerco para que lo vean mejor, y del campo cliente. Le doy a aceptar y vean a lo que me refiero. Tenemos una ventanita super cookie con los clientes, ¿vale? Y una ventanita super cookie con los productos. No hace falta que sea tan grande. Les recuerdo que estas segmentaciones de datos actúan como si fueran un esmarar. Así que podíamos venir por aquí y en la ficha segmentación cambiarle los colores, cambiarle, ¿ves? Traer adelante, traer a detrás. Es como si fuera un objeto, básicamente, con la gran comodidad de, mira, cliente Álvaro, producto pica pica. Y tenemos exactamente el mismo resultado. Es más, vean cómo se ha asignado un filtro a esos campos, pero de manera muchísimo más cómoda. La segmentación de datos es básicamente la posibilidad de asignar filtros a una tabla o a una tabla dinámica sin necesidad de tocar la propia tabla o la propia tabla dinámica, sino mediante ventanas muy cómodas que gestionamos de manera externa. Y es comodísimo, como también vimos. También vimos una especie de segmentación de datos, no sé si lo recuerdan, que tenía que ver con una escala de tiempo y podíamos filtrar por días, por meses, por trimestres. Y filtrábamos solo para ver lo del verano y nos quedábamos con los meses de septiembre a junio o algo así y se reducía la tabla. Bueno, pues eso es otro tipo de segmentación de datos que tiene que ver con la escala de tiempo, pero bueno, en cualquier caso la herramienta era súper sencilla. ¿Cuál es la utilidad de la función de segmentación de datos? ¿Es una función que permite realizar operaciones de cálculo? No. ¿Permite dividir una tabla de origen? No. ¿Permite realizar cálculo financiero? No. ¿Es una función que permite filtrar datos de manera interactiva en tablas o tablas dinámicas? Trocotros. 58, la D. Súper sencillo también.
Súper sencillo. Si me hubiesen puesto opciones relativas a segmentación de datos o menús de las fichas que vimos de segmentación de datos, pero preguntar por la herramienta como tal, dificultad nula. 59. En un libro de Excel 365 tenemos varias hojas y en la hoja activa varias tablas de las cuales hemos seleccionado una. ¿Cuál de las siguientes opciones debemos elegir para imprimir solo esa tabla? O bien a esa tabla le ponemos un nombre y hacemos referencia a ese nombre, o bien si hemos seleccionado únicamente lo que queremos imprimir, le decimos imprime solo lo que tengo seleccionado. Imprimir todo el libro, está claro que no, porque imprimiría todas las hojas. Imprimir hojas activas, no, porque en la hoja activa hay varias tablas y solo quiero una. Imprimir todas las hojas tampoco, así que ya no por descarte, sino por otros filósofos también, imprimir selección. Vengo para acá, tengo una tabla de un tamaño X, duplico esta hoja de cálculo para no estropear los filtros que habíamos aplicado, quito el filtro, vengo para acá y voy a crear una fila nueva, marco solo esta parte, control P y en el desplegable que aparece le digo imprimir selección para que solo imprima la tabla que tengo marcada. Imprimo selección y de toda la tabla me debería de, ahí está, me va a marcar solo lo que tengo seleccionado. Esto, una vez más, es de parvulito de Excel. 59, la sé. Yo a estas alturas ya estaba hasta de mal humor leyendo las preguntas del examen, ¿vale? 60. ¡Ay! Que encima le hicimos igual. Tenemos una pregunta que era exactamente igual a esta. Le decía, ponemos tanto, tanto, ¿y qué sale? Es la misma pregunta. En una hoja de Excel 365, en idioma español, inteligencia artificial, en una celda a la cual no se le ha aplicado ningún tipo de formato, escribimos el siguiente valor, 20-2. ¿Cuál de las siguientes opciones es la que mostrará tras pulsar la tecla Enter? Es una fecha. Cualquier cosa que el ordenador pueda interpretar como una fecha, lo ponía como una fecha. Y teníamos, no sé si lo recuerdan, que decirle que no es una fecha antes de agregarlo. Vengo para acá, a la celda B2, le voy a decir que tiene un contenido que es texto. Ahora cuando pongo 20-, ¿era 20-02? ¿Cómo era? A ver. 22 nada más. Y le doy a Enter, me pone un texto. Ahora bien, si no le digo nada y pongo 20-2, lo interpreta como el 20 de febrero. Y había una o varias preguntas, una seguro, porque la tengo más o menos fresca, que les hacía exactamente la misma pregunta, no era el 20 de febrero, pero sí que les hacía la misma pregunta y les preguntaba el año además, y era el 20 de febrero, continuaría la pregunta, del año en curso, que sería en este caso el 2024, ¿vale? Sería el día y el mes del año en curso. Así que 20 de febrero, súper fuerte. 60, la A. En este caso, continuamos. Empezamos con el Outlook, del que habían 5 preguntitas, y son preguntas un poquito más interesantes, por lo menos. Aquí creo que hay una pregunta un poco que, bueno, no es que sea impugnable, pero sí que la terminología, se entiende la pregunta, ¿vale? Se entiende la pregunta, pero que es un poco extraña, y creo que es esta primera. Tenemos 2 cuentas de usuario agregadas a Outlook 365. A mí me dejó un poco pescando. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta si realizamos una búsqueda sobre el buzón actual? Bien, 2 cuentas de usuario diferentes. Lo que pasa es que la palabra cuenta hay que cogerla con pinzas en el Excel, en el Outlook. ¿Por qué? Porque en el Outlook, por cuenta no hace referencia a una cuenta de usuario, sino que hace referencia a una cuenta de correo electrónico. Las cuentas de usuario en el Outlook se llaman perfiles. Recuerdan que hicimos un montón de preguntitas sobre esto también y les decía, mucho cuidado, porque no es lo mismo una cuenta que un perfil. O sea, un perfil es una cuenta de usuario que puede tener varias cuentas de correo electrónico. Ahora mismo, yo en este Outlook tengo un perfil de usuario que contiene 2 cuentas, la cuenta de Oscar con H y la cuenta de Oscar sin H. Son 2 cuentas de correo electrónico vinculados a un perfil de usuario, no una cuenta de usuario. Así que, aunque se entiende la pregunta, está mal planteada. Entonces, está claro que cuando yo tengo varias cuentas de correo electrónico dentro de un perfil, a la hora de realizar una búsqueda, puedo buscar tanto solo en este correo electrónico como solo dentro de esta otra cuenta de correo electrónico, como en ambas cuentas de correo. ¿Por qué? Porque a la hora de buscar, recuerden que al igual que en el explorador, aunque cuando yo busqué algo
de entrada me va a buscar solo en el buzón actual, puedo decirle que me busque en todos los elementos de Outlook, por lo que me va a buscar en todos los correos, en todas las cuentas de correo de un mismo usuario. Tenía un correo electrónico en una de estas cuentas, en la de abajo, si no me equivoco, además de uno de ustedes, que el correo tenía como asunto agradecimiento. Bueno, pues yo esta mañana a mi otro correo electrónico me envié también un correo electrónico con el mismo asunto. Voy a buscar agradecimiento, vengo a buscar agradecimiento y dentro de agradecimiento, lo voy a buscar, aquí está, me va a buscar y me va a mostrar solo los resultados que tienen que ver con el buzón en el que me encuentro. Sin embargo, si les digo que no quiero buscar en el buzón actual, sino que quiero buscar en todos los buzones o incluso en todos los elementos de Outlook, ya me va a mostrar todos los correos electrónicos que tienen que ver con la palabra agradecimiento, gracias Aurora, tanto si están en un correo electrónico, en una cuenta de correo electrónico, como si están en la otra cuenta de correo electrónico. Así que en realidad, repito, cuando buscamos un correo electrónico, cuando buscamos algo en el Outlook, podemos buscar en todas las cuentas de correo dentro de un mismo perfil de usuario. Lo que yo no puedo hacer es buscar cosas en los correos electrónicos de otro usuario. Así que esto está claro, es sentido común. Yo no puedo buscar en los archivos de otra persona, buscaré los archivos, porque los correos son archivos, que forman parte de mi usuario, a los que yo tengo acceso. Pero hay un problema, repito, con la nomenclatura, porque dos cuentas de usuario son dos correos electrónicos. Si la pregunta hubiese sido correcta, habría sido, tenemos dos perfiles de usuario agregados a Outlook 365. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta si tenemos una búsqueda del buzón actual? Pues la búsqueda se realiza sobre la carpeta sobre las cuentas del perfil en el que nos encontremos. No puedo buscar correo en el perfil de otro usuario. No sé si me estoy explicando. Así que bueno, que se entiende la pregunta, pero está mal. Así que 61 la C. Bueno, la búsqueda se realiza sobre todas las carpetas de todos los buzones de las dos cuentas de usuario. No son cuentas de usuario, son perfiles de usuario, pero se entiende que no podemos buscar resultados en los correos de más de un usuario. La búsqueda se realiza sobre la carpeta, lo que nos encontramos en el buzón y en ambas cuentas de usuario. No. La búsqueda se realiza en todos los elementos de Outlook de la cuenta del usuario que nos encontremos, incluidas citas o tareas. No. Si estamos buscando en el buzón de correo, buscará en principio correos electrónicos, solo correos electrónicos, ¿vale? Así que, aunque podemos buscarle todos los elementos de Outlook, y si hay algún elemento que coincida en la búsqueda, que sea otro objeto, también daría como resultado, lo cual la D también es un poco tal, pero de manera predeterminada, si realizamos una búsqueda en el buzón actual, no me va a mirar en todos los elementos de Outlook, a menos que lo marquemos manual e intencionadamente como he hecho yo. Así que la respuesta menos mala es la que dice que la búsqueda se realiza sobre todas las carpetas del buzón del perfil de usuario en el que nos encontremos. 61, la C, pero esta pregunta no me gusta, ¿vale? No me gusta porque está mal planteada. 62. Queremos configurar 365 para que cuando recibamos un mensaje que incluya el texto X, en el asunto se modifique la importancia a alta. O sea, me estás hablando de un trigger, recuerden, de que cuando recibo un correo electrónico, o sea, no cuando yo lo redacte o cuando yo lo mueva o cuando yo lo copie, sino cuando reciba, cuando nos entre un correo electrónico, se active una acción automática que implique algo que se hace solo. Eso es una regla. Es la definición de reglas de correo. Una regla de correo es una alarma, por decirlo así, es una macro, es una automatización que permite eso, a realizar tareas automáticas cuando los correos entrantes cumplen con ciertos requisitos. Les recuerdo que dentro de la ficha de carpeta teníamos una opción que era la de ejecutar reglas ahora, que también vimos un montón de veces, que servía para, oye, ¿qué pasa si yo quiero que me haga acciones automáticas a correos que yo ya tenía antes de crear la regla? Pues usamos la opción que les acabo de recordar. Pero como norma general, una regla es crear como una función condicional en el Excel, una función lógica, para que si el correo que entra, que recibimos, cumple una condición, se realiza una acción.
Así que eso es una regla súper chorra. 63. No vamos a poder atender al correo electrónico durante un tiempo. Esta pregunta me da la sensación que es un poco como para quitarse la espina clavada de la última convocatoria o de la anterior convocatoria, no me acuerdo cuándo fue, que se impugnó una pregunta que tenía que ver exactamente con la misma temática. Pero es básicamente la misma pregunta que hicieron hace dos convocatorias, una convocatoria, pero al revés. Dice, no vamos a poder atender el correo electrónico durante un tiempo y queremos que otra persona pueda enviar elementos en nuestro nombre. O sea, que alguien pueda enviar correos electrónicos poniéndonos a nosotros como remitente. O sea, no estoy hablando de redirigir nuestro correo y que esa persona reciba nuestro correo y que cuando esa persona la responda aparezca con su dirección, sino que esa persona pueda enviar correos electrónicos y que aparezcamos nosotros como remite. Así como crear y responder a convocatorias de reuniones. O sea, que actúe como si fuéramos nosotros. En realidad, es lo más normal del mundo. Si tú trabajas en una entidad donde tu correo electrónico no tiene tu nombre, sino el departamento en el que te encuentras, cuando tú no estás, tiene que haber otra persona que se encargue de ese correo electrónico y que pueda seguir enviando correos electrónicos y respondiendo a convocatorias de reunión en nombre del servicio que está ocupando, no en nombre de la persona que lo realiza. Vamos, que para cuentas tipo contabilidad @ no sé cuánto, o calidad al servicio @ no sé cuánto, o atención al cliente @ mediamar. Lo que sea, esos correos electrónicos, cuando el que lo lleva generalmente está de vacaciones, tiene que haber alguien que lo sustituya y que pueda, evidentemente entiéndanlo, atender el correo y que esa persona pueda enviar elementos, pueda enviar correos electrónicos y que siga apareciendo como atención al cliente @mediamar o como querer responder a convocatorias de reunión. ¿Cuáles las siguientes opciones permiten hablar? Esto es delegar acceso, que repito, es la misma pregunta de convocatoria pasada. Eso estaba aquí, dentro de archivo y dentro de la configuración de la cuenta lo tenemos en delegar acceso, que literalmente esta vez no se pillaron los dedos. Concede a otros usuarios permisos para recibir elementos y responder en su nombre. No es literal, pero que vamos, que se entiende que es la misma herramienta. Delegar acceso es esa herramienta que recuerden que veíamos, nosotros nos metimos aquí dentro y empezábamos a ver los diferentes permisos que tenía el delegado, no sé si lo recuerdan, y teníamos, voy a agregar uno por aquí, este mismo, aceptar. A ver si aparece. Ahí está. ¿Veis? Teníamos el tarea de editor, de revisor, de autor. Nos metíamos aquí mirando qué es lo que podíamos permitirle hacer a ese delegado. Pero bueno, en este caso, todas las preguntas de este año, por lo menos de administrativo, no se han metido con los pies en el barro, sino que han pasado por encima de las piedras y no han profundizado en ninguna herramienta. Nos están preguntando por el nombre de herramientas, pero no nos están preguntando, como en convocatorias anteriores, por la ruta que te lleva a esa herramienta, por el contenido justo que hay en ese desplegable. Es un examen a todas, muchísimo más sencillo, más genérico y para el que realmente no debería haber hecho falta un estudio tan grande como el que llevamos a cabo. 64. ¿Cuál de los siguientes elementos permite? Bueno, esto era la B, la delegar acceso. 64. ¿Cuál de los siguientes elementos permite administrar el tamaño del buzón del correo en Alutro S5? También lo comentamos en la misma ficha archivo, en el mismo sitio. Teníamos por aquí las opciones que tenían que ver con las herramientas y la primera de ellas es la limpieza del buzón, que literalmente administra el tamaño del buzón con herramientas avanzadas. Era aquello de que cuando pase no sé cuántos días que se borre, cuando pase no sé cuántos días que se autoarchive, se vaya a la carpeta archivo y si pasa no sé cuántos días en archivo que se eliminen, que cuando llega a tal tamaño que automáticamente se borre y teníamos un montón de opciones que nos permitían configurar el correo electrónico para que se autolimpiase de manera periódica o llegada a ciertas, o cuando cumpliese ciertos requisitos. Así que nada, limpieza del buzón, era súper fácil. 64 la sé. Nos quedan únicamente 5 preguntitas, vamos allá. Algunas son de relleno, otras ya tienen que ver con Internet. ¿Cuál de los siguientes es un sistema de chat basado en inteligencia artificial? Está claro que no es Drive, que no es OneDrive, que no es Kindle, que es el lector de libro electrónico de Amazon, y es ChatGPT, es de regalo. 65, la B de Barcelona. Creo que en auxiliar fue donde pusieron la de... Si la pregunta fue un poquito más específica y preguntaban por Copilot de Microsoft, que también lo vimos un par de veces, pero bueno, que aquí era bastante sencillo. Con respecto al de auxiliar, el examen de administrativo de la parte de informática, repito, era
a mí me deprimió bastante, la verdad. Así que nada, 65 a la vez es una chorrada, que por cierto, hablando de esto, se liberó, hasta ahora era de pago, tienes que darte de alta que es gratis, para poder hacer imágenes, pero dentro de ChatGPT hay una opción que se llama Search GPT, que es básicamente como un buscador. Supuestamente lo han liberado para hacer la nueva y gran competencia a los buscadores de Google y Bing. En cualquier caso, el tiempo dirá si estamos ante el comienzo de la nueva manera de buscar en Internet, pero que ahora ha salido, repito, Search GPT, que esto ya es para la próxima convocatoria. Aceptar. Le doy. Y es básicamente esto. Aquí te cambia automáticamente español. Hay que iniciar sesión para que te pueda crear una imagen y otro tipo de historia, pero de resto es, yo qué sé, ¿cuántas funciones tiene Excel 2021? Google te devolvería páginas que están relacionadas con Microsoft, te darían páginas de tutoriales de no sé qué, te daría vídeos donde la gente no me lo puedo creer, las nuevas funciones de Excel, con caras así. Aquí te dice literalmente, Excel cuenta con más de 4 funciones disponibles, estas funciones cumplen una variedad. O sea, te da la solución, básicamente, a lo que tal. Así que, supuestamente, esta es la nueva manera de buscar, se llama Search GPT, y será parte del temario de la próxima convocatoria. En cualquier caso, nada, ChatGPT por ampliación, bueno, Search GPT por ampliación de la respuesta que es ChatGPT. 63, le faltaron preguntitas para terminar, así que nos metieron algunas de Windows y otra cosa, y de Excel, y pone así: estamos trabajando con 2 pantallas en Windows 10, misma temática, lo de las pantallas de antes. ¿Cuál de las siguientes opciones es verdadera en cuanto a la configuración de las pantallas de entrada? Lo del tamaño de la fuente y demás, no, a lo mejor no estaba tan claro, pero lo de la resolución es evidente. Si tengo la pantalla del portátil y lo enchufo en una pantalla más grande, o aquí tengo una pantalla que permite esta resolución y tengo esta otra pantalla que permite esta otra resolución. O sea, no por tener 2 pantallas, pues la que es super mangui y que tiene 15 años va a adaptarse a la resolución de mi nueva pantalla Mega Power Gamer. ¿Por qué no? Cada pantalla puede tener o tiene que tener la resolución que debe por relación de aspecto y por características de hardware. Así que, en principio, cada pantalla tiene que tener su propia resolución. Y ya que estoy, que lo comentaban, ya voy cerrando esto, voy cerrando esto, voy cerrando esto, voy cerrando el Word también. Cierro esto también por aquí. Botón derecho, configuración de pantalla. Cada pantalla es gestionable en 3 aspectos. Realmente tiene más, pero no están aquí esos elementos. Pero cada pantalla, tanto la 2 como la 1, de manera individual, podemos gestionarle la escala y la distribución, que es el tamaño del texto, las aplicaciones y otros elementos, la resolución de pantalla y la orientación de la pantalla. Repito, el tamaño del texto, la resolución y la orientación. Ahora mismo tengo la característica de la pantalla que tengo a la izquierda, es la nueva, es la grande, es la que utilizo para dar clase, porque como tiene una resolución mayor, pues las herramientas del Word y el Excel no se ven pequeñitas, sino que se ven más grandes y se ve todo un poquito mejor. Sin embargo, si marco la pantalla número 1, que es la que tengo a la derecha, y es de del año de la pera, que esto era un pantallote en su día espectacular, pero que ya tiene cerca de 20 años esta pantalla, pues me está diciendo que esta pantalla tiene el 100% que es recomendado, 1680 por 1050 y orientación horizontal, pero es modificable. Así que podemos modificar tanto la orientación como el tamaño del texto, como la resolución de cada una de las pantallas de manera individual. Así que podemos configurar la escala, que es el tamaño del texto, la resolución y la orientación. Sí, pero ¿ha de ser la misma para las 2 pantallas? No. Es que la resolución de entrada no puede ser igual, son pantallas diferentes. La escala, la resolución y la orientación de las pantallas son configurables de forma independiente para cada pantalla. Sí, justo esas 3 cosas. Hay más cositas, pero que bueno, no las vemos en esa ventana que les mostraba de la configuración de Windows. ¿Las 2 pantallas han de tener la misma escala? No. ¿La escala y la resolución son configurables, pero la orientación no lo es? No, no tiene sentido. Así que 66, en mi caso, la B de Barcelona. 67, en una tabla de... aquí está la pregunta estrella. Queremos convertir algunas columnas en filas de una tabla dinámica. ¿Cuál de las siguientes funciones de Power Query nos servirá para hacerlo?
Vamos para acá. ¡Fua! Voy a abrir el datos aquí. Voy a crear una tabla dinámica con esta tabla de entrada, así que me acerco para recordarlo mejor. Voy a insertar tabla dinámica. Aquí está bien. Ahora a la derecha le digo que mira que los productos sean las columnas, que los clientes sean las filas, que el total sean los valores. Esas 200 y pico filas las hemos simplificado en esta tabla dinámica. Esta tabla dinámica le voy a poner un nombre, se va a llamar tablote, ¿vale? Y voy a guardar este archivo. Ahora lo cierro, me voy a abrir el Excel y voy a importarlo. Vengo en un libro en blanco y me vengo a datos y obtener datos de un archivo de Excel. Y de ese archivo de Excel que me voy a traer, se abrirá una ventana por ahí. 3, 2, 1. Se lo piensa. Se lo piensa. Por cierto, bueno, ahora se lo digo, que hay una herramienta nueva en el Excel que salió entre el examen, la semana pasada, ¿no? Nada, está en el escritorio, en la carpeta Puente, y se llamaba Datos aquí. Le doy a importar y me dirá dentro de Datos aquí hay un montón de cosas. ¿Cuál es la que te quieres traer? Está conectando con esa base de datos. Con Datos aquí se va a encontrar con la tabla grande, se va a encontrar con la tabla dinámica, ¿vale? No hay ningún elemento, tenemos estanco, está aquí, hoja 1, que es la tabla dinámica, ahí está. Me lo ven a transformar datos, no me lo cargo, esto lo voy a traer. Consultas y conexiones, entendido. Aquí tenemos la tabla dinámica, marco una columna y me vengo ahora dentro de, ¿cómo era esto? Era dentro de diseño de tabla, no, dentro de datos, obtener datos, iniciar editor de Power Query. Se abre una ventana que es un programa aparte, entero, que es básicamente Access dentro de Excel. Vean, a lo mejor les suena columnas, quitar columnas, dividir tipo de texto, transformar, agregar columnas. Vengo para acá, por ejemplo, transformar, entendido, detectar tipo de datos, invertir filas, contar, transponer, estadística, científico, fecha, agregar columna, columna de índice, columna condicional, invocar función personalizada. Aquí no entramos, porque más vean que tenemos aquí encabezados promovidos, contiene su tal TIFTEF, ¿sabéis? Esto excede por todo lo alto la dificultad que se presupone a la hora de ver el Excel dentro de lo que sería una posición, pero preguntaron por, me vengo a inicio, no, eran transformar, si no me equivoco, marcaba una columna y le dábamos a anular dinamización de columna. Atributo columna 4, me pone el valor nube y me lo agrega, vean, y me agrega la columna 4 como un elemento, como un dato más, como un dato numérico más. Como una locura tremenda. Así que en una tabla de Excel 365 queremos convertir algunas columnas en filas de una tabla dinámica. ¿Cuál de las siguientes funciones de Power Query nos serviría para hacerlo? Creo que se refieren a la anulación de dinamización de columnas. Pero esta es una de esas preguntas que les decía yo que van a poner para que nadie tenga un 10 y que no lo saben ni ellos, sino yo no tenía ni idea, básicamente. Pero bueno, ahí queda como... la puse bien en el examen y no la pasé a la plantilla, sí llevo 4 preguntas, qué guarajeño. Bueno, en cualquier caso, es de esas preguntas que le decía yo que ahí van a haber 3 o 4 preguntas que no vamos a saber responder porque no las hemos explicado, porque forman parte del temario, pero no forman parte del temario. En administrativo solo estaba esta nada más. De ese tipo de preguntas, solo una, me sorprendió un montón. Años anteriores siempre hay más. Hay 2 o 3 en administrativo y 3 o 4 en auxiliar. Este año solo una. No hay que amargarse, sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. En este caso se fueron por aquí. No significa que yo a partir de ahora voy a explicar el Power Query, no tengo ninguna necesidad. Así que diré, esto existe, pero esto no lo veremos nunca. Así que 67, ellos dicen que la sé. Si lo dicen será.
68. En Outlook 365 vamos a asignar categorías de color a un grupo de elementos seleccionados. Hablamos un montón de las categorías, creamos categorías nuevas, les cambiábamos el nombre, les asignábamos combinaciones de teclas, que les recuerdo que en Outlook las categorías, al igual que los pasos rápidos, podían tener combinaciones de teclas que ya venían preparadas para asignárselas a las categorías. Vengo aquí a categorías, vamos a todas las categorías y teníamos, vean, creamos la categoría vacaciones, la categoría seminarios, la categoría oficina, la categoría cosas mías y podíamos asignarles combinaciones de teclas que iban de control F2 o F1. Control F2, efectivamente, a control F12 son combinaciones de teclas que no sirven para nada, sino para que se lo apliques a una categoría si te interesa, pero vienen sin asignar. De la misma manera que los pasos rápidos, les recuerdo, también venían con combinaciones de teclas. Podíamos marcar uno cualquiera, por ejemplo, mover a vacaciones, que era nuestro además, que lo hicimos nosotros, y teníamos aquí que le podíamos asignar del control mayúsculas 1 al control mayúsculas 9, que eran combinaciones de teclas que vienen sin asignar por si tú las quieres usar para asignárselo a un paso rápido. Bueno, en cualquier caso, las categorías, ya volviendo a la pregunta, vienen de entradas algunas creadas con nombres de colores sin combinaciones de teclas, pero podemos editar esas, asignar combinaciones de teclas, cargárnoslas también o incluso crear las propias nuevas, asignarle el color que queramos y asignarle la combinación de teclas que queramos de entre las posibles, que es de control F2 a control F12. Me alejo, vengo para acá. Así que, ¿es necesario crear primero las categorías? No. ¿Contamos con varias categorías habilitadas por defecto? Es correcto. ¿Que podemos modificar o eliminar? Es correcto. ¿También es posible crear nuevas categorías y asignar teclas de método abreviado a otra categoría? Perfecto. 68, la B de Barcelona. 69, pregunta repetida de otras convocatorias. ¿Cuál de los siguientes lenguajes puede ser ejecutado de forma directa por un navegador? Pascal y Fortran son lenguajes de programación al pelo, o sea, ni de broma. Y SQL, como bien saben, es el idioma, el lenguaje estructurado de consultas que permite gestionar datos, filtrar elementos, gestionar datos de bases de datos de carácter relacional. SQL es Structured Code Language, que es un lenguaje, pero que no es propio de un navegador web. Ese es el JavaScript, que es una pregunta repetida de convocatorias anteriores. 69, la B. Se ve que no había nada más que preguntar y la tuvieron que preguntar. Y última pregunta. ¿Qué organización tiene encomendada? Organización. Vean, organización tiene encomendada la autoridad. Digo porque ya organización anula red.es, porque red.es no es una organización, es una página web. ¿Qué organización tiene encomendada la autoridad de registro de los nombres de dominios de Internet para España? Hemos hablado un montón de los RIR, del LIR, del RIPNSC, del ICANN, de que había un organismo en Internet que se dedica a asignar nombres y números, DNS e IP, pero es una tarea muy grande, así que delega en otras más pequeñas a nivel regional, que son los RIR, que a su vez delegan en otras más pequeñas locales, que son los LIR, del registrador de Internet local. Bueno, eso con respecto a las IP. Sin embargo, hablando de los temas de los dominios, de lo que es el .es, el .fr para Francia, .mx para México, .ar para Argentina, cada país tiene que tener un organismo que se encargue de gestionar los registros propios de cada uno de los dominios de cada país. Estados Unidos dice, mira, este juego me lo inventé yo y de los míos me encargo yo. Venga, yo te dejo que participes de este juego que me he inventado que se llama Internet. Cualquier cosa que tú hagas para identificarlo, vamos a asignarle .es para saber que eres tú, porque voy a invitar a este juego a un montón de gente. Eso sí, de a quién invitas tú, te encargas tú. Tú puedes venir, pero a quien invites tú que pueda participar, ya es asunto tuyo. Bueno, pues el encargado en España de gestionar los dominios es el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. No es una página web, no es el SEPE, evidentemente, y podría ser la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, pero no. Esta es la encargada de todo el tema de los certificados, pero el tema de los dominios se encarga el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. 70, la... ¡Ay, perdón! Red.es, pues está mal. Está mal, porque Red.es es una... A ver, Red.es es una página web que depende del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública. Dan como correcta la C. Pero Red.es
es la página web que da visibilidad al servicio, pero no es una organización. Es el ministerio el que le tiene la autoría. Ah, pues mira, dan como válida la C. No sé hasta qué punto... Dios, me acaba de dejar loca la última respuesta. Bueno, dan como correcta la C. Red.e depende del Ministerio para la Transformación Digital, que sería la respuesta más correcta. Pues mira, no estoy de acuerdo con la respuesta. Nada, dan la C como correcta, como última pregunta. No sé cuál saldrá como en el formulario definitivo, pero bueno, ahí la cosa está un poquito rara por ahí. Huele raro. Recapitulo. Un examen extraordinariamente sencillo para lo que nos esperábamos. Parece que este año no se han querido pillar los dedos con impugnaciones, tanto en cuanto a preguntas de ofimática no hay prácticamente ninguna que haga referencia a una ruta en concreto que te lleva a un lugar, a una herramienta específica. En Access, preguntas muy genéricas sobre cosas muy genéricas del programa, al igual que preguntas del Word, ubicación de ciertos elementos. No ha entrado el trapo como la convocatoria anterior de la herramienta tal está en tal sitio, tal o sirve para cual cosa, o qué elementos forman parte del listado. Nos hicieron estudiarnos un montón de cosas que no han servido para nada, pero bueno, en cualquier caso, un examen más, otro modelo de examen realmente diferente. Mañana corregimos el de auxiliar y si después de todo el trabajo que llevamos haciendo desde un año y pico han obtenido un buen resultado, les invito a que lo compartan, ¿vale? Y hablen bien de nosotros, porque parece que solo hablan de nosotros para quejarse, pero no, también hacemos las cosas bien. Nada, les invito a la clase de mañana, será igual, tardaremos un poquito más, me ha llevado 1 hora y 20 corregir estas 30 preguntas, hay preguntitas que no requerían realmente ningún comentario, incluso me he extendido demasiado en algunas de ellas. Mañana igual, mañana vemos las 40 preguntas que tienen que ver con el examen de auxiliar. Recuerden que las 10 primeras son de los temas de registro y archivo, que son temas que tienen un peso increíble dentro de lo que es el examen. Como siempre, 10 preguntas nada más de esos temas y poco más que decir del examen de hoy. Un poco decepcionado, repito, porque me esperaba, no sé, una dificultad, no preguntas peores, pero sí preguntas un poquito más complejas donde pudiéramos destacar un poquito los alumnos que hemos preparado. Que tengan una mañana estupenda y nos vemos mañana. Hasta luego.